Indicadores para la gestión de rendimiento. Los indicadores de rendimiento proporcionan el mecanismo mediante el cual una organización puede medir los factores críticos del éxito. Los indicadores del rendimiento para la planificación del rendimiento incluyen, como el punto número 1 es documentar los objetivos empresariales de administración de redes. Esto podría ser un concepto formal de operaciones para la administración de redes o una declaración menos formal de las características y objetivos requeridos. Crear objetivos de nivel de servicios detallados y mensurables. Igual proporciona documentación de los acuerdos de nivel de servicio con gráficos que muestren el éxito o el fracaso de cómo se cumplen estos acuerdos a largo tiempo. Recopila una lista de variables para la línea de base, como el intervalo del sondeo, la sobrecarga de administración de red incurrida, los posibles umbrales de disparador, si la variable se utiliza como disparador para una trampa, el análisis de tendencia utilizado contra cada variable. Celebrar una reunión periódica que examine el análisis de la base de referencia y las tendencias. Tenga documentada una metodología de análisis de hipótesis. Esto debería incluir la modelización y la verificación cuando procede. Cuando se excede los umbrales, desarrolle documentación sobre la metodología utilizando para aumentar los recursos de la red. Un elemento a documentar en esa línea del tiempo necesaria para introducir un ancho de banda WAN adicional y una tabla de costes. Desarrollar un concepto de operaciones de administración de red. Antes de definir la variable de rendimiento y capacidad de detalle para una red, debe analizar el concepto general de funcionamiento para la administración de red dentro de su organización. Cuando define este concepto general, proporciona una base empresarial sobre la que se puede crear definiciones precisas de la función deseada en una red. Si no puede desarrollar un concepto operativo para la gestión de redes, puede provocar una falla de objetivo u objetivos que cambian constantemente debido a las demandas de los clientes. Algunos objetivos son: identifique las características esenciales para un uso de eficiencia de las infraestructuras de la red. Identifique los servicios u aplicaciones que admiten la red. Inicie la gestión de servicios de extremo a extremo. Inicie la métrica de base de rendimiento para mejorar el servicio general. Recopile y distribuye información de administración de rendimiento. Respalde la evaluación estratégica de las redes con los comentarios de los usuarios. Define las funciones necesarias, objetivos de disponibilidad, escalabilidad y servicios. El primer paso de la gestión de rendimiento, la planificación continua de la capacidad y el diseño de la red, es definir las funciones o servicios necesarios. Esto pasó a requerir que comprenda las aplicaciones, los flujos de tráfico básicos, los reencuentros de usuarios y sitios, y los servicios de red requeridos. El primer uso de esta información es determinar la importancia de las aplicaciones para los objetivos organizados. Cree objetivos de escalabilidad de soluciones para ayudar a los ingenieros de redes a diseñar redes que cumplan los requisitos de crecimiento futuros y garantizar que el diseño propuesto no experimente limitaciones de recursos debido al crecimiento o la extensión de la red. Las restricciones de recursos pueden incluir tráfico general, volumen, número de rutas, número de circuitos virtuales, reencuentros de vecinos, dominios de difusión, rendimiento del dispositivo, capacidades de medio. Medir el rendimiento. La gestión del rendimiento es un término general que incorpora la configuración y la medición de distintas áreas de rendimiento. En esta sección se describen estos 6 conceptos de gestión de rendimiento, que es recopilar datos de línea de base de red, disponibilidad de la medida, tiempo de respuesta de la medida, precisión de las medidas, utilización de la medida y la planificación de las capacidades. Recopilar datos de línea de base de red. Realiza una línea de base de red actual antes de implementación de una nueva solución, aplicación o cambio de iOS.
después de la implementación para medir las expectativas establecidas para la nueva solución. Esta base de referencia ayuda a determinar si la solución cumple con los objetivos de rendimiento y disponibilidad, así como la capacidad de referencias. Un informe de línea de base típico de router switch incluye problemas de capacidad relacionados con la CPU, la memoria y la administración del buffer, la utilización de enlaces u medios y el rendimiento. Hay otros tipos de datos de línea de base que también pueden incluir funciones de los objetivos definidos en el concepto de operaciones. Por ejemplo, una línea de base de disponibilidad demuestra una mayor estabilidad o disponibilidad del entorno de la red. Igual realiza una comparación básica entre entornos antiguos y nuevos para verificar los requisitos de la solución. Disponibilidad de la medida. Una de las métricas principales utilizadas por los administradores de la red es la disponibilidad. La disponibilidad es la medida del tiempo durante el cual un sistema de red o aplicación está disponible para el usuario. Desde el punto de vista de la red, la disponibilidad representa la fiabilidad de los componentes individuales de una red. Por ejemplo, para medir la disponibilidad puede coordinar las llamadas telefónicas del soporte técnico con las estadísticas recopiladas de los dispositivos administrados. Sin embargo, las herramientas de disponibilidad no pueden determinar todos los motivos de los errores. Tiempo de respuesta de la medida. El tiempo de respuesta de la red es el tiempo necesario para que el tráfico viaje entre dos puntos. Los tiempos de respuesta más lentos de lo normal, observados a través de una comparación de línea de base o que exceden un umbral, podrían indicar congestión o una falla de red. El tiempo de respuesta es la mejor medida del uso de la red del cliente y puede ayudar a medir la eficacia de su red, independientemente de cuál sea el origen de la respuesta lenta. Los usuarios se sienten frustrados por el retraso del tráfico. En las redes distribuidas muchos factores afectan el tiempo de respuesta, como la congestión de red, rutas de destinos menos de las deseables o ninguna ruta en absoluto, dispositivos de red con poca potencia, errores de red como una tormenta de difusión o errores de ruidos o CRC. La precisión de la medida. La precisión es la medida del tráfico de la interfaz que no da lugar a errores y puede expresarse en términos de un porcentaje que compara la tasa de éxito con la velocidad total de paquetes durante un periodo de tiempo. Primero debe medir la tasa de errores. Por ejemplo, si 2 de cada 100 paquetes producen error, la tasa de error sería del 2% y la tasa de precisión sería del 98%. Con las tecnologías de redes anteriores, específicamente en el área de extensa, un cierto nivel de errores era aceptable. Sin embargo, con las redes de alta velocidad y los servicios WAN actuales, las transmisiones son considerablemente más precisas y las tasas de errores se acercan a cero a menos que haya un problema real. Algunas causas comunes de estos errores de interfaz son cableado fuera de especificación, interferencia eléctrica, hardware o software defectuoso. Utilización de la medida. La utilización mide el uso de un recurso concreto a lo largo del tiempo. La medida suele expresar en forma de un porcentaje en el que se compara el uso del recurso con su capacidad operacional al máximo. Mediante las medidas de utilización puede identificar la congestión o la congestión potencial en toda la red. También puede identificar recursos infrautilizados. La utilización es la principal medida para determinar cuántos complejos son los conductores de una red links. Mida la medición de la capacidad del CPU, interfaz, cola y otras medidas relacionadas con el sistema para determinar el grado en el que se consumen los recursos del sistema de la red. Y también tenemos la planificación de capacidad. Como se ha indicado anteriormente, la planificación de la capacidad es el proceso en el que se determinan los posibles requisitos a futuros de recursos de red para evitar un impacto en el rendimiento o la disponibilidad de la aplicación vitales para la empresa.
¿Qué es la medición de una red? Bueno, vamos a empezar hablando de este tema como partiendo de qué es la medición y cuáles son los parámetros que se toman en cuenta. Bueno, la medición viene siendo la forma en la forma y las acciones que se determinan para el buen funcionamiento de una red. Por lo general, las redes modernas soportan enormes números de transferencia de bits por segundo. Las computadoras antiguas generalmente usaban tasas de transferencia en kilobits por segundo y algunas de solamente bits por segundo. En lugar de citar velocidades de 10.000 o 100.000 bits por segundo, las redes actualmente normalmente se expresan en el rendimiento por segundo en términos de kilobits, megabits y gigabits, donde los kilobits, como bien mencionábamos, es una tasa de transferencia para dispositivos antiguos o de bajo rendimiento. Actualmente contamos con megabits. La mayoría de las redes que tenemos en casas, en oficinas, en nuestro hogar, en nuestro departamento son velocidades en megabits, pero algunos dispositivos soportan transferencias de datos hasta en gigabits por segundo. Ejemplos de mediciones de rendimiento. La mayoría de los equipos de red clasificados en kbps son equipos más antiguos y de bajo rendimiento, según los estándares actuales. Los módems de acceso telefónico soportan velocidades de transmisión de hasta 56 kbps. La velocidad teórica en las redes domésticas que utilizan un router Wi-Fi de 802.11 gigas tiene una velocidad nominal de 54 Mbps, mientras que los routers ME y 1300 megaamperios respectivamente. El Gigabyte Ethernet de la oficina tiene una velocidad de transmisión cercana a 1 giga. Un proveedor de internet de fibra óptica a menudo alcanza velocidades de descarga reales de 500 mAh. ¿Cómo se mide el rendimiento de la red? Las medidas del rendimiento de la red de computadoras, a veces llamadas velocidad de internet, se expresan comúnmente en unidades de bits por segundo, (bps). Esta cantidad puede representar una velocidad de datos real o un límite teórico al ancho de banda de red disponible. Bueno, podemos comenzar hablando de cuáles son algunos de los indicadores que se deben de tomar en cuenta para medir el rendimiento de nuestra red. Y básicamente para medir la calidad de nuestra red o nuestro enlace, debemos determinar una de las siguientes de las que vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de la latencia, el jitter, la pérdida de datagramas o el UDP y nuestro ancho de banda, básicamente. La latencia viene siendo el tiempo que tarda en transmitirse un paquete dentro de la red, los retardos temporales dentro de una red. Estos pueden estar producidos por el tamaño del paquete o por el tamaño de los buffers. El jitter, que es un término en inglés que viene siendo fluctuación, en redes se define como la variación de la latencia. El jitter es un aspecto bastante importante que siempre se debe tomar en cuenta. Este concepto lo vemos mucho en juegos o en plataformas online, donde incluso pueden llegar a perderse los datos. Como por ejemplo al momento de que en la plataforma online o el juego vaya a tirones o a teletransportes, es porque en dado momento de la transmisión hubo una pérdida de datos y se volvió a reincorporar tiempo después. Bueno, el jitters suele notarse mucho en los juegos online, ya que es un tipo de conexión muy sensible a la latencia y a la inestabilidad.
Y es cierto que mientras más bajo sea el jitter, mejor será nuestra conexión y será mejor la pérdida, será mínima la pérdida de datos. El jitter por lo general se debe considerar en números en cero para que estos tienden menos a perderse. Luego podemos hablar de nuestro ancho de banda. El ancho de banda se conoce, bueno, el ancho de banda es la cantidad de datos que pueden enviar y recibirse en un marco de comunicación de un tiempo determinado. Luego tenemos la pérdida de datagramas o lo que conocemos hoy como el protocolo UDP, que viene siendo este Users Datagram Protocol, que es este protocolo de datagrama de usuario. Y hablando a grandes rasgos, este protocolo permite la transmisión de datos sin conexión previa. De esta manera es posible enviar información de forma muy rápida y sin la necesidad de confirmar la conexión y esperar la respuesta de los paquetes que hayan sido enviados. El protocolo UDP pertenece a la familia de protocolos de Internet que podemos situar en el modelo OSI en la capa 4 de transporte, y este básicamente proporciona una interfaz bastante sencilla en la capa de red y proporciona una buena comunicación para las capas superiores, que es la capa de sesión, presentación y aplicación. Este no otorga garantías para la entrega de los mensajes y no retiene el estado de los paquetes que hayan sido enviados por la red, puesto que previamente no se hizo una conexión previa. Pero a diferencia del UDP, permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido la conexión anteriormente, ya que el propio datagrama incorpora lo suficiente información de direccionamiento en su propia cabecera. Tampoco tiene la confirmación ni el control del flujo de los datos, por lo que sus paquetes pueden adelantarse unos a otros, y tampoco se sabe si se han llegado todos correctamente, ya que no hay confirmación de entrega o recepción. Y como vemos, el protocolo UDP a grandes rasgos y en resumen es un protocolo que permite el envío rápido y, por decir express, de los paquetes, puesto que no necesita que la conexión con el cliente o el que va a recibir los paquetes haya sido previa. Y estos son algunos de los aspectos que se deben considerar entre esos cuatro conceptos para una conexión más estable dentro de nuestra red. Sí, bueno, ya para finalizar lo que es la presentación del día de hoy, vamos a hablar acerca de lo que son la selección en software para monitorización de red y sus servicios y los servicios que esta conlleva. Y es importante que al momento de elegir algún software de tantos que hay en el mercado, eh, determinemos que el software pueda no solamente sirva para monitorizar redes, evidentemente que ese es su objetivo principal, pero que no solamente sirva para eso, sino que este pueda escalar y monitorizar más elementos de tu organización, tal vez como aplicaciones, como algunos servidores o algunos procesos que son propios del negocio, y de esta forma se pueden configurar en el propio software. Al igual es importante la configuración del software y su gestión. La forma en la que este se gestiona es bastante importante. Y bueno, existen herramientas de monitorización de redes que ofrecen complejas configuraciones y muy poco estándar. Esto se puede llegar a ser una desventaja, ya que provoca que el administrador de la red pasa a ser una persona indispensable dentro de la organización. Y bueno, cuando cualquier inconveniente este se llega a ir, tu red queda básicamente sin la persona que sabía cómo administrarla, que sabía cuál era la configuración, y puede ser un poco complicado para el nuevo administrador de la red. Y es importante, al igual, si puedes tener monitorización remota, ya que probablemente la empresa o el negocio tenga filiales en otros lados, y es importante monitorizar sus redes desde otros lugares, en diferentes localidades y diferentes ubicaciones. Y es importante, es un aspecto que da mucho plus a un software de monitorización y servicios de Internet.
Y bueno, otro dato muy importante que es esto ya viene siendo un dato administrativo, que es la capacidad de guardar y analizar históricos, comparar tal vez la eficiencia un momento de antes de una implementación y después de la implementación. Y esta es una característica que debes pedir a tu herramienta de monitorización, sí o sí. Es muy importante que no solo sea capaz de ver lo que está pasando en tiempo real, sino de poder analizarlo con lo que tal vez ha pasado o que puede incluso sacar propios datos de errores futuros o cómo esta va a decaer en un futuro. Y así puedes aprender o prevenir tales eventos. Si notas que tu red día con día va cayendo en su, en su velocidad, en sus servicios, bueno, puedes prevenir que esta caiga del todo en algún momento. Eh, y bueno, en el mercado existen diversos software, tal vez como Savix, Nagios, Observium, al igual que OP5 Monitor. Existen diversos que podemos seleccionar, como Groundwork, que también es muy funcional, y ya queda a consideración de cada administrador de red escoger uno de estos software que le puedan servir para monitorizar redes y los recursos que comparte con sus clientes. Bueno, y como mi conclusión, la medida de rendimiento, sabemos que son parámetros que se pueden utilizar para evaluar los niveles de rendimiento de los proveedores. Las medidas se presentan como resultados estadísticas y de datos recopilados que con eso nos va a ayudar para que podamos observar si hay un fallo en todo esto. Bueno, podemos concluir que un buen servicio de monitorización de redes y de sistema y incluso de nuestros servicios nos puede venir bien para mantener la eficiencia de la red y que la red pueda cumplir con los objetivos para los cuales esta ha sido diseñada, al igual que verificar constantemente la tasa de bits por segundo, la tasa de que esta tasa de bits por segundo no cambie a kilobits por segundo, al igual como que comprobar aspectos de la latencia, nuestro ancho de banda y saber administrar estos servicios en nuestra red para que cada uno de los clientes que esté conectado a ella brinde de un servicio rápido de internet. En mi conclusión es que la administración de rendimiento implica la optimización del tiempo de respuesta del servicio de red y la administración, y que hay que hay algunas de las medidas del rendimiento de la red de computadoras, a veces llamadas velocidad de internet.